Bienvenidos a un nuevo contenido. Hoy vamos a hablar sobre grasa abdominal, un tema que a muchos los tiene atrapados con el tema del mito. ¿Cómo hago para tener el abdomen definido, coach? ¿Cómo hago para lograr esa versión que tanto quiero? Sabes que en el tema del abdomen hay un montón de mitos. Hace unos días subí el contenido hablando sobre lo importante que es reducir el porcentaje de grasa abdominal para poder conocer tus abdominales, ese six-pack que todo el mundo quiere tener. ¿Qué ocurre? Y esto es bien sencillo. El cuerpo humano, a uno de los últimos lugares en donde accede a buscar esa grasa vieja, es el abdomen y la espalda. Eso es la naturaleza humana. El cuerpo no pierde grasa localizada. Por ejemplo, las chicas que quieren quitarse la celulitis detrás de las piernas, haciendo más deadlift, haciendo más leg curl, no quiere decir que vas a quitar más rápido esa grasa de ahí. Los chicos que de pronto todavía insisten en hacer, y las chicas también todavía insisten en hacer muchos abdominales, no van a quitar la grasa del abdomen haciendo más abdominales, porque el cuerpo no pierde grasa localizada. Ahora, lo importante de esto es entender cómo entonces el cuerpo pierde grasa, cómo es que logramos salir de esa grasa vieja y poder empezar a definir nuestros músculos. Cuando ven mis fotos, ven mi contenido, todo el mundo corre y dice, usa farmacología, ponen inyectables, ponen pastillas en los comentarios. Yo le pongo interesante, muchas gracias por estar pendiente. De hecho, hoy le contesté a uno y le dije, me gustan estos comentarios porque al ver las fotos de sus perfiles me doy cuenta por qué están haciendo ese comentario en donde les parece que yo uso este tipo de cosas. Pues déjame decirte que aún usando alguna sustancia química no vas a definir el abdomen como lo crees. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la pérdida de grasa vieja en el cuerpo? Vamos a empezar por ahí y de ahí nos vamos a ir entonces a explicar cómo llegar entonces a la grasa abdominal. ¿Cómo ingresa la grasa a tu cuerpo? ¿Cómo se convierte la comida en grasa dentro de tu cuerpo? A través del consumo de carbohidratos. Tú consumes carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Todos los alimentos que producen azúcar en sangre. Todos. Desde frutas, vegetales, legumbres y procesados como la avena, el arroz y el pan y todos estos alimentos que producen azúcar en sangre. La lechuga produce azúcar en sangre, el brócoli produce azúcar en sangre, el tomate también, los espárragos también, el coliflor también, pero obviamente hay alimentos que por muy alto volumen producen poca carga, poseen poca carga glucémica, o sea, producen poca azúcar en sangre. Por eso es que en una etapa en donde necesitas perder grasa vieja, se recurre a los alimentos de baja carga glucémica. ¿Para qué? Para que puedas tener saciedad y puedas cumplir con el requerimiento energético de ese macronutriente. Para las personas que les gusta comer muy poco, les conviene entonces utilizar los alimentos que tienen alta carga glucémica como el arroz y el pan, porque se llenan con facilidad y llegan a su macro necesario en el área de los carbohidratos. Entonces, el carbohidrato entra, produce azúcar en sangre, la insulina se activa y extrae el exceso de azúcar en sangre y lo convierte en glucógeno hepático. Cuando el hígado alcanza su máxima capacidad de almacenar ese glucógeno, empieza a mandar el excedente a tus reservas de grasa. Esas reservas de grasa se crean en los 2 primeros años de vida, la cantidad de células de grasa que tú vas a acumular. Por eso cuando tú agarras a tu bebé desde pequeñito y lo conviertes en esos bebés rechonchitos, llenos de rollitos, gorditos, le estás haciendo un daño de alguna forma porque ya le estás incrementando la cantidad de células de grasa con la que él va a lidiar el resto de su vida. Por ende, él va a tener más lugares donde almacene grasa a lo largo de su vida. Entonces, si observas también al mismo tiempo el ejemplo de los bebés, vas a ver que todos los bebés son panzoncitos porque ellos requieren tener esa reserva de grasa asegurada para poder
generar todo su proceso de desarrollo y crecimiento, porque recuerden que la grasa es la materia prima con la que utilizamos todas las hormonas, con las que creamos todas las hormonas. Y todas las hormonas de crecimiento requieren de esa grasa y esa energía para poder gestionar todo el proceso de desarrollo, sobre todo el desarrollo neuronal, que es una de las primeras cosas que estamos desarrollando desde que nacemos. Entonces, todo ese excedente de grasa se va acumulando en tu cuerpo, sobre todo en el área del abdomen, porque ya te expliqué que es el área en donde el cuerpo va a almacenar su reserva más importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la reserva más importante? Es lo último que tocamos, ¿cierto? Entonces, después viene la genética. La genética va a indicar de qué manera vas a distribuir la grasa. Por ejemplo, yo en mi genética soy de almacenar mucha grasa en este costado de acá. En los muslos soy de muslos grandes, de espalda gordita aquí atrás, los famosos flotadores, de cintura ancha. Entonces, hay personas que son completamente diferentes. Hay genéticas en donde almacenan más grasa en la espalda. Hay genéticas en donde, por ejemplo, en las chicas, que es donde más lo podemos observar, hay chicas que tienen los senos gigantes, pero no tienen glúteos. ¿Han observado ese ejemplo? Van a ver chicas que tienen las caderas enormes y los muslos muy gruesos y las nalgas espectaculares, pero no son de senos. Hay chicas que tienen senos y tienen nalgas, pero no tienen casi caderas. Así como hay chicas que tienen muchas caderas y los muslos delgados y las nalgas enormes. Todo va a ir variando según la genética. Así como hay chicas que tienen los brazos llenos de grasa y no tienen senos, pero tienen enormes glúteos. Cada genética es completamente diferente al momento de almacenar y al momento de extraer. Ahora, ¿cómo sale esa grasa vieja de tu cuerpo? Primero, debo dejar de ingresar exceso de grasa a mi cuerpo, reduciendo o controlando el consumo de carbohidratos. Como te expliqué, la grasa se forma con el consumo de los carbohidratos y se almacena el excedente por el exceso de carbohidratos que consumes que no necesitas, porque quitar los carbohidratos es un error. Eso es algo que no debes hacer. Entonces, cuando das el primer paso, que es dejar de meter de más a través de la medición de tus macros, por eso es que es importante pesar la comida. ¿Por qué no podemos medirlo a través de calorías? Porque la industria alimenticia no posee la información para que nosotros podamos medir calorías. Si tú volteas cualquier etiqueta nutricional del alimento que más te guste, te va a decir calorías totales. Pero cuando vas al desglose en la parte de abajo, te va a decir macronutrientes. Por ende, tú necesitas aprender a medir macronutrientes. Y con esto te vas a quedar claro que no tiene ningún sentido que tú sigas midiendo la cantidad de calorías que quemas, porque eso no te va a dar referencia para tú poder igualar en consumo de alimento, porque no son lo mismo 100 calorías de proteína, 100 calorías de carbohidrato, 100 calorías de grasa. No son lo mismo para el sistema endocrino. Hoy leía el comentario de una hater que decía que crear una mentalidad en donde medir, pesar la comida era crear un nivel de estrés y una restricción emocional. Te aseguro que así mismo está su estado físico. Si tú no mides, no puedes controlar la ingesta de carbohidratos, proteínas que necesitas para tus músculos y grasa para la energía inmediata y la salud de tus arterias y muchas funciones de tu cuerpo. Entonces, ella decía que la báscula de medir solo estaba diseñada para hacer recetas. ¿Qué pasa si cuando yo hago la receta no uso la báscula y no controlo los ingredientes? El resultado no va a ser el que yo necesito. Bueno, de la misma manera, el resultado de poder controlar lo que ingieres a tu cuerpo va a crear un resultado que no deseas. Entonces, necesitas medir tus macros a través de pesar la comida. Para eso necesitas aprender el proceso, obviamente, y tener la información de todos los alimentos. Cuanto
es una porción de arroz, cuánto es una porción de camote, cuánto es una porción de papa, cuánto es una porción de tomate, con todos los valores de todas las porciones. Entonces tú sabes tu cantidad de porciones, entonces tú multiplicas. Si 32 gramos de arroz es una porción y yo tengo derecho a 3 porciones, son 32 por 3, 96 gramos. Y vas a asegurar de que ingrese la cantidad de carbohidratos puntuales. ¿Cómo llego a ese punto? Necesitas hacerte un test de composición corporal, entregárselo a un coach que pueda cuantificar correctamente, balanceando tu porcentaje de músculo, que es quien va a absorber gran parte de esa energía en tu funcionalidad diaria. Así hagas la misma rutina de otra persona, no tienes el mismo gasto energético si no tienen el mismo porcentaje de músculo. Aunque hagan la misma rutina, aunque manejen pesos similares, no va a ser lo mismo. Entonces hay que balancear tu composición corporal con tu estilo de vida para poder entender cuántos macros tú necesitas por comida. Hoy le diseñaba los macros a una chica que ya no debe bajar más su porcentaje de grasa. Sin embargo, hay áreas en donde debemos seguir bajando la celulitis. Aumenté el horario entre comidas y aumenté los macros y le cambié el suplemento. Es una decisión para ella, tomando en cuenta su composición corporal, su nivel de progreso, su porcentaje de músculo, su nivel de actividad física diaria y sobre todo su compromiso con el proceso. Entonces, cada persona es diferente y ahí es en donde se define tus macros. Tú puedes hacer FitnessPal, tú puedes hacer buscadores de macros en internet, pero ellos no van a balancear todos los componentes que yo te estoy mencionando. Van a hacer un cálculo numérico aproximado de cuánto es tu porcentaje de grasa, cuánto es tu porcentaje de músculo, tu nivel de experiencia, te va a dar una información. Pero cuando venga la implementación y el control de la evolución a lo largo del tiempo, te vas a volver a estancar. Y no le vas a poder escribir y decirle, hoy me siento así, hoy me siento así, ajustame aquí, ajustame allá. No va a funcionar. Por eso necesitas pasar por un programa debidamente controlado. Entonces, una vez tú controlas la ingesta de esos carbohidratos y mantienes el control de la producción de insulina, entonces viene al tema una hormona que es inversamente proporcional a la insulina, que se llama glucagón. Como te mencioné, la insulina extrae el azúcar en sangre y la convierte en glucógeno para que tú puedas almacenar y empezar a alimentar nuevamente cuando los niveles de azúcar se bajan. Pero ¿quién hace el trabajo adverso a la insulina? El glucagón. A mayor producción de insulina, menor probabilidad de producción de glucagón. A menor producción de insulina, porque no hay azúcar en sangre que extraer, mayor activación de la hormona que se llama glucagón. Ese es tu quemador de grasa natural. Por eso cuando me preguntas quemadores de grasa, no funciona, no los necesitas, no los compres. Pero cuando hablamos de glucagón, tengo que saber de qué manera activo glucagón. Entonces, la gente que hace ayuno intermitente tiene una gran activación de glucagón. Sin embargo, implementar el ayuno intermitente para una persona que no tiene una expertise en el fitness es hacerle un cambio abrupto en cuanto a la regulación de la glucosa cerebral. ¿Qué pasa cuando yo reduzco la glucosa cerebral? Empiezas a ver comportamientos histéricos, que es lo que ves en la gran mayoría de los que hacen el protocolo carnívoro, el protocolo keto. No es que están como irritables, porque están llenos de ansiedad neuronal y están que no se pueden contener porque hay una ausencia de glucosa cerebral y hay una alta demanda de glucagón. El glucagón estás en modo supervivencia todo el tiempo. Por eso es que las personas que promueven ese protocolo prehistórico carnívoro están en esa actitud de supervivencia, y eso en el 2024 y hacia adelante y hace mucho tiempo no es sostenible. Por eso la humanidad ha ido adaptándose al proceso. Entonces, reduzco y controlo la producción de insulina y activo glucagón. En mi programa, para poder llevar un balance de estas dos hormonas, buscando la plenitud de tu sentir a lo largo del tiempo, en el día, a la semana, y que puedas disfrutar de esto como un estilo de vida, yo cuido que hayan por lo menos 4 horas entre cada comida. De esas 4 horas tú comes carbohidratos
Y las 2 primeras horas y media aproximadamente tú estás recibiendo azúcar en sangre, regulando a través de la insulina, creando algo de almacenamiento, algo que no llegue a tus reservas corporales, sino que se quede solamente en el hígado, porque ya te expliqué que se va al cuerpo, a las zonas de tu cuerpo, fibras musculares, tu genética, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, la caderita, la nalguita, los senitos, la pancita, la espalda, cuando te excedes en lo que cabe en el hígado. Entonces yo me aseguro que quede en el hígado lo puntual para que, coach, ¿y cómo sé qué tanta capacidad tiene el hígado? Pero es que zapatero a su zapato. Ahora quieres entender algo biológico cuando eres abogado, financista, ingeniero. Estudia todo ese mundo profundo, estudia el hígado y entonces vas a entender todo lo que yo vengo estudiando para poder hacerlo. No vas a poder definirlo de una manera empírica, midiendo, como me preguntaron varios la vez pasada que hablé de este tema, midiendo cuánto es la capacidad del hígado. Olvídate de eso. Entonces, como yo controlo eso, de las 4 horas, 2 horas y media, estoy en ese proceso, recibo, utilizo, almaceno un poquito. Entonces, la hora y media antes de la siguiente comida, estoy en glucagón. Esa persona empieza a recibir la caída de glucosa cerebral y empieza el nivel de reflejo en donde el cerebro, se me está acabando, y empieza a activar glucagón progresivamente. Y ese glucagón empieza a disparar y todos mis muchachos llegan con apetito a la hora de sus comidas. Ese apetito empieza a dispararse 1 hora, 45 minutos antes de la comida. Y ahí ellos empiezan a entender, estoy entrando en la fase en donde se cayó un poco la glucosa cerebral, debo concentrarme en otras cosas, ya tengo el control, soy una persona de carácter y empiezo a activar glucagón. El glucagón saca de la grasa vieja de mi cuerpo, transforma eso en glucógeno en el hígado y a su vez entonces lo va llevando a la célula como azúcar en sangre para que lo puedas mantener en el nivel correcto. Esa es toda la función. Ingreso carbohidratos, produzco grasa en reservas en el cuerpo, fuera del hígado, la saco y empiezo a funcionar. Entonces, por eso es importante medir la comida, gústele a quien le guste. Toda aquella persona que les contradiga y les diga, no, que eso es enfermizo, no, que eso es una obsesión. Mira, enfermizo y obsesión es continuar haciendo las cosas mal. Experimenta los 2 escenarios y te vas a dar cuenta que hacer las cosas bien te va a hacer sentir mejor, te hace mucho más funcional, mucho más productivo y te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza a nivel de salud y financiero, porque créelo que enfermarse sale caro a nivel de medicamentos, exámenes de laboratorio, doctores que interpreten los resultados. Entonces, ¿qué es realmente una obsesión a largo plazo de hacerte daño? Entonces, por eso es importante aprender a medir tus macros. Ahora bien, todo esto para poder entender cómo funciona el almacenamiento de la grasa en el cuerpo y cómo funciona el sacar la grasa vieja. Ahora vamos a ver cómo sacarla del abdomen. No vas a poder acceder a la grasa abdominal si no comienzas a sacar las de otras áreas. Por eso lo último que te queda es este cangurito que ves aquí. Mira cómo yo empecé a almacenar. ¿Estás viendo? Me voy a poner de pie para que veas cómo funciona esto. Mira este cangurito. Mira esta telita de aquí. ¿Estás viendo este gordito de acá? ¿Por qué? Porque yo me pasé o sigo manteniendo una cantidad. Mira aquí cómo está más seco. Mira cómo se marcan los cuadros arriba. Mira cómo están los brazos. Mira cómo está la espalda, cómo sale de aquí esta grasa. Apenas yo me excedo, empiezo a rellenar aquí abajito y se va formando la pancita. Por eso la panza viene de aquí hacia acá. La panza no hace así y después se reduce así.
¿Verdad que no? Precisamente por eso, porque eso es natural, es la forma en la que funciona el cuerpo. Entonces, en tu proceso, cuando ya estés clarito midiendo los macros, cuando ya estés llevando un estilo de vida sostenible en donde todo esto esté debidamente controlado, vas a empezar a reducir brazos, pectorales y vas bajando. Y la genética va a determinar de qué área vas sacando, si de los muslos adelante, si de los muslos atrás, si de las nalgas, si de la espalda. Una vez tú empieces a alinear, y te puedo mostrar mis piernas, vamos a ver si la silla me permite mostrar mis piernas. ¿Ves? Mira cómo está definido el muslo, ¿lo estás viendo? Mira, todo eso está definido. Y todavía hay grasita aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya todo eso empieza a reducirse según la genética, el cuerpo dice, ven acá, necesito. Es como que te agotas la caja menuda. Te agotas lo que tienes en el bolsillo, te agotas lo que tienes en caja menuda y viene diciembre, elevaste el consumo. Necesitas más presupuesto, hay que comprar los regalos. Entonces viene el cuerpo y empieza a sacar de aquí. Entonces hay que organizar un programa para cada persona que durante el día tenga un incremento de demanda energética sin fatigarle la glucosa cerebral, sin presionarlo, para que el cuerpo se vea obligado a sacarla del abdomen. Y ahora viene el porqué. Como yo y muchos experimentados en el fitness, hacemos el famoso cardio en ayuna. ¿Por qué? Porque nos levantamos. ¿Con qué? ¿Cómo nos levantamos? Con la insulina en el piso, porque comimos ¿hace cuánto? Hace 8 horas, hace 9 horas. Entonces, si te dije que en 2 horas y media eso se cae y tuviste toda la noche en glucagón, cuando te levantas, ¿en qué hormona te levantas? En glucagón. ¿Sí o no? El glucagón está sacando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo incrementamos de una manera no impactante al cuerpo que siga sacando de ahí? Haciendo actividad física en ayuna. Entonces, si yo tengo que escoger para los principiantes una opción, una sola opción al día, no los voy a mandar a hacer cardio en ayuna. Porque nunca, ni a nivel de gasto energético, ni a nivel de conveniencia en salud, hacer cardio es mejor que hacer musculación. A nivel de gasto energético, gasto más energía haciendo musculación en ayuna que haciendo cardio. ¿Por qué? Porque al activar mi musculatura en el gimnasio o las rutinas en casa, en poner a hacer repeticiones musculares, aumento el consumo de oxígeno versus tiempo. Y a mayor consumo de oxígeno versus tiempo, mayor oxidación de grasa versus tiempo. Eso en cuanto a gasto energético supera el cardio. 2, a nivel de salud, cuando hago solo cardio, no activo mi masa muscular y no estimulo mi tasa metabólica, mi sistema endocrino. Por lo tanto, sigo teniendo un metabolismo un poco más lento que si hago musculación. Adicional a eso, activar mi tono muscular va a favorecer un montón la protección de mis huesos, de mis articulaciones, lo que quiere decir que mi probabilidad de tener una lesión articular, rodilla, hombros, codos, en mi diario vivir se va a reducir. Entonces, si yo tengo que escoger para un principiante activar el cuerpo de una manera eficaz, eficiente y segura, y solo tengo una oportunidad en el día, va a ser entrenar musculación en ayuno. Una vez esa persona, que debe ir como todo ser humano y como todo lo que hacemos en la vida, tiene que ir de menos a más de manera progresiva y controlada, con cambios ondulatorios, y no esos subes y bajas que hacen los que hacen con mentalidad que se van de vacaciones, dejan de entrenar, regresan y les cuesta de nuevo retomar, como les contaba en el live de ayer.
esa persona va a ir progresando, se va a adaptar, a activar de manera más eficiente su glucagón, va a empezar a sentir menos bajón emocional en las mañanas, se va a empezar a llenar de endorfinas con el entrenamiento, que me va a ayudar a compensar la caída de glucosa cerebral, y cuando sale le doy su recovery. ¿Para qué? Para que ese recovery lleve los aminoácidos. Y aquí rompo el mito. ¿Qué es mejor? Tomar batido de proteína post-entreno, que es otro de los ataques que he recibido de los haters en las redes, de la misma persona que dijo que no era necesario ni medir comida ni contar calorías, y que yo era, y que yo quería cambiar la historia, que siempre se ha dicho que el batido de proteína post-entreno es lo mejor. No es lo mejor. ¿Por qué no es lo mejor? Porque en ese momento mi cuerpo tiene una sed de nutrientes inmediato. Y el batido de proteína tiene un proceso de absorción mucho más lento que si tomo aminoácidos libres en un recovery en polvo. ¿Por qué? Imagínense la figura del ADN, lo han visto, que es esa espiral que tiene palitos y bolitas. Eso es una estructura de proteína. Así vienen los batidos de proteína, pero así no absorbe el músculo. El músculo no absorbe esa estructura de proteína completa. Esa estructura de proteína llega al sistema digestivo y tiene que romperse para entonces ser transportada y absorbida como aminoácidos libres. O sea, todos esos palitos y esas bolitas que tú ves en el dibujo tienen que ser roto por el sistema digestivo para entonces llevarlo al músculo, para entonces iniciar el proceso de recuperación, para que tú alcances tu funcionalidad el resto del día, o para la siguiente actividad, o para sentirte simplemente mejor, que la fatiga muscular se vaya reduciendo y que empieces a construir tono muscular. Por eso el batido de proteína no es tu mejor recovery, porque es lento el proceso de absorción. Inclusive con las isoladas o las aisladas o las hidrolizadas, tienes que romper esas estructuras de proteína para entonces ser absorbidas por el cuerpo a nivel muscular. Entonces, post-entreno, tu recovery de aminoácidos esenciales y no esenciales, ambos son importantes, ambos funcionan muy bien. Entonces, recibo eso, empiezo la reparación muscular. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos vienen con edulcorantes. ¿Qué hace el edulcorante? Lo tengo fríamente calculado. Dispara la insulina. Esa insulina la uso para transportar esos aminoácidos, porque es la insulina quien transporta esos aminoácidos al músculo para que el músculo los reciba. ¿Sabían eso? Bueno, hoy lo aprendieron. Por eso es el único momento en donde le permito a mi team utilizar edulcorantes, porque lo necesito. Vienen los electrolitos, viene el magnesio y todo su combo que hacen ese trabajo de rehidratación y recuperación, y te sientes como nuevo, te duchas, desayunas y empieza tu día. Esa es la razón por la cual, para tener un hábitos de éxito, debes comenzar despertando, entrenando, tomando tu recovery, desayunando, y entonces dedicarle el tiempo a resolver problemas, a hacer todas las cosas que quieres hacer, porque entonces tú estás en la mayor oxigenación cerebral, en el mayor riego de sangre a toda esa estructura, a toda esa ramificación que tú tienes en el cerebro, y todo lo que vas a hacer va a ser mucho más eficiente, mucho más productivo, y vas a poder manejar con mejor calidad todas las cosas que haces durante el día. Entonces, viene el desayuno. Cuando el desayuno llega con los 3 macronutrientes, entonces viene la parte en donde otra vez activo insulina, y ahora sí llevo azúcar en sangre, empiezo a crear algo de reserva en el hígado, entonces consumo proteína en estructura y no aminoácidos libres, y tengo 4 horas para romper esas proteínas, absorberlas y empezar todo ese proceso. Eso en cuanto a los principiantes, y eso me permite ir reduciendo de manera progresiva y controlada la grasa tanto del resto del cuerpo como la del abdomen en su debido momento. Desde la mañana ya estoy absorbiendo grasa abdominal, porque durante la noche, mientras dormía,
estaba utilizando la del resto del cuerpo. Entonces, en ese entrenamiento, no es porque hago abdominales es que estoy sacando los cuadritos, es porque estoy forzando a mi cuerpo a que utilice la grasa vieja que tengo en el abdomen para poder funcionar. ¿Qué ocurre con el experimentado? Y por eso se llama experimentado. A mí no me importa cuánta experiencia tú tienes haciendo pesas. Experimentado es el conjunto de tu composición corporal con tu rendimiento físico. Puedes tener un excelente rendimiento físico, pero no tienes una composición corporal de experimentado, que es el porcentaje de grasa bajo. Entonces, para mí no eres experimentado. Normal hacia abajo, no eres experimentado. Tienes una capacidad de rendimiento, pero no eres un atleta experimentado. No eres ni siquiera un atleta, porque para ser atleta necesitas un perfil de composición corporal saludable. Entonces, cuando ya tienes esas dos cosas y eres experimentado de verdad y tienes el tiempo para entrenarme 2 veces al día, entonces viene la siguiente estrategia, que es la que aplicó yo. Yo hago 3 rondas de entrenamiento al día y por eso ven que como un cierto volumen de macros que algunas veces les comparto que no te va a funcionar. Aún hagas los 3 entrenamientos que yo hago al día, tendrías que hacer los 3 entrenamientos, tener mi porcentaje de grasa, mi porcentaje de músculo, mi capacidad de descanso, que yo hago siesta todas las tardes, para entonces poder igualar un poco mis macros. Está difícil que existan 2 Boris o 2 Carlos o 2 Luis. Cada persona es diferente. Entonces, cuando ya eres experimentado y tienes 2 oportunidades en el día, entonces yo arranco suave el día. Arranco con el cardio en ayuna. Y ese cardio tiene que ser suave. Porque si yo te meto un cardio en la mañana intenso, te pongo a pedalear una montaña o te pongo en la remadora a máxima velocidad o te mando a correr, no solamente estoy elevando un montón el gasto energético, también estoy disparando un montón el cortisol. Y el cortisol va a crear una desaceleración en tu rendimiento. Va a crear un desgaste, un envejecimiento prematuro que no necesito para llevarte al éxito. Así que me vas a ver a mí inclusive caminando por la cinta costera aquí en mi país o en una bicicleta en el gimnasio, suavecito. Simplemente moverme y activar y elevar el gasto energético va a obligar a mi cuerpo que yo permanezca más tiempo buscando reservas de grasa en el abdomen. Y así es como me ven que me mantengo. Entonces luego hago el proceso recovery. No necesito recovery. ¿Por qué no necesito recovery cuando hago ese cardio en ayuna? Porque ¿qué es el recovery? Los aminoácidos para nutrir el músculo. Entonces no los voy a consumir porque no los estoy necesitando. Son buenos, sí, pero no los estoy necesitando. Y si los consumo, ¿qué va a pasar? Voy a disparar insulina, voy a bloquear el glucagón y yo necesito estar en glucagón hasta el desayuno. Ya yo tengo el nivel de expertise y tengo el rendimiento metabólico para atender esa demanda de nutrientes. Entonces, llego, tomo agua, tomo cafecito, hago desayuno, hago mis mentorías. Otros llevan a sus niños al colegio, ordenan la casa, abren el negocio, leen, hacen otras cosas, reposan 1 o 2 horas y vamos al siguiente round a hacer musculación. En ese momento yo sigo utilizando grasa porque durante el tiempo voy a bajar los niveles de azúcar en sangre, voy a empezar a demandar del glucógeno hepático, el glucógeno hepático se va a agotar, el glucagón se va a disparar, va a empezar a mandar más de la grasa vieja y así es como están en constante evolución mis muchachos. Es la única forma de acceder más rápido o de manera continua y controlada a la grasa abdominal. Podrás hacer 1500 abdominales, podrás hacer abdominales con peso, como me comentaba una chica en mis posts, y no vas a conocer tu abdomen. Cuando yo hacía CrossFit, hacía abdominales agresivos todos los días. Desde sit-ups, GHD sit-ups, que es el abdominal con los pies anclados, que es un caballo que te tiras a 270 grados, y lo hacía con una bola de 20 libras. Adicional a eso, toes to bar, que es guindarme en el tubo y tocar el tubo con la punta de los pies.
Muscle ups, que es treparme en los anillos. Todos los ejercicios de CrossFit tienen un alto gasto abdominal a nivel de fortalecimiento. Por eso que vas a ver que todos los crossfiteros pro tienen el abdomen con cuadros y pronunciado, porque no es solamente los cuadros que tú ves aquí, es debajo de los cuadros hay una capa muscular que también se hipertrofia, y esa hipertrofia hace que los cuadritos se vean salidos. Por eso es que hacer esos abdominales, sit-ups a 270 grados con el banco inclinado no son muy recomendables para que se vea estéticamente excelente cuando ya tienes el porcentaje de grasa normal hacia abajo. Entonces, en esa época jamás vi mi abdomen como lo tengo ahorita. ¿Saben por qué? Porque llevar una alimentación restrictiva para perder grasa a ese nivel de entrenamiento que yo me ponía era insostenible. No iba a permitir que yo tuviera rendimiento. Sin embargo, yo fui progresando. Sí los iba a ver, pero tenía que esperar más tiempo, en donde lentamente, en las poquitas ventanas en donde yo activaba glucagón de manera pasiva, mi cuerpo empezara a extraer. Pero yo venía de la obesidad. Como muchos han visto mis fotos, venía del sobrepeso y del sedentarismo. Yo tengo 40 años, mis primeros 22 años de mi vida fueron sedentarismo y obesidad, bajo tono muscular. Entonces todo eso se fue combinando al mismo tiempo. Mi rendimiento en el CrossFit, mi aprendizaje de las técnicas, mi dominio de la gimnasia olímpica, mi dominio del levantamiento olímpico, todas esas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo. Probablemente si yo no me hubiese retirado de CrossFit, que me retiré en el 2019 con 5 años de CrossFit, al 2024 son 5 años más. Yo debería tener 10 años haciendo CrossFit. Tendría un cuerpo no simétrico como el que tengo ahorita, pero tendría los muslos gigantes, los tríceps y los bíceps enormes, el pectoral mucho más pequeño, pero tendría el abdomen gigante y definido, así pronunciado como se ven los crossfiteros profesionales. Entonces, eso iba a suceder, pero en mucho tiempo, porque estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. No era el caso de todos los que estaban en CrossFit. Yo tenía muchachos que habían alcanzado definición abdominal, pero eran muchachos que no siempre habían sido obesos, eran muchachos que habían ganado algo de grasa con el tiempo y se veían más evolucionados que yo y quizás movían menos pesos que yo, pero era porque su historia era completamente diferente. Por eso no puedes seguir avanzando intentando copiarte de la metodología de otra persona. Es importante que comprendas que necesitas entrar a un programa debidamente controlado. El que tú quieras. Team Boris, Team Luis Carlos, Team José Luis, Team Carola, el que tú quieras, pero necesitas empezar a entender que así como vas al mecánico, que así como vas el odontólogo, el electricista, el plomero, el que ve el aire acondicionado, cada cosa en la vida tiene su especialista y debes entender que zapatero a su zapato ahorra recursos, asegura efectividad y permite que tú puedas seguir enfocado en tus cosas mientras obtienes resultados en las cosas que forman parte de tu vida. Esa es la forma en la que el cuerpo entonces logra definir el abdomen, no por la cantidad de abdominales. Ya basta de estar haciendo abdominales para buscar que bajar la pancita. Esas muchachas que se guindan o que se apoyan a levantar las piernas, ¿saben qué sucede? Te pones más panzón. ¿Por qué? Porque hay piel, grasa, músculo. Si yo no quito la grasa que está entre el músculo y la piel y empiezo a hacer crecer el músculo abdominal, porque el músculo crece por estimulación nerviosa, no por la cantidad de comida o por el recovery o por el masaje. El músculo crece por estimulación nerviosa, por eso que hay esa gimnasia pasiva que es de corriente, ¿la han visto? Por eso, porque estimulo y creo fibra muscular, porque creo fatiga, busco recuperación, el músculo crece. Entonces, si yo no quito la grasa que está encima, entre piel y músculo, y empiezo a hacer crecer el músculo que está abajo, levantando esas piernas que pesan un montón, ¿qué hago? Voy haciendo cada vez más grande el espesor
que forman la suma de las tres cosas: músculo, grasa y piel. Entonces te vas a ver más panzona, te vas a ver más barrigón, vas a perder más cintura. ¿Por qué? Porque estás haciendo crecer el músculo sin quitar la grasa que está encima, que la única forma es que de manera controlada obligues a tu cuerpo a buscar esa energía a través de la activación del glucagón, sin caer en ansiedad cerebral, sin caer en fatiga y en irritabilidad, como andan muchos creadores de contenidos que promueven la dieta carnívora y todo lo demás. Mi gente, espero que esto les haya servido.